Buen día. Este material se ha preparado como un recurso auxiliar para el desarrollo de la temática lípidos correspondiente a la unidad 7 compuestos de interés biológico ante la suspensión de clases decretada por el Ministerio de Educación. Cuando hablamos de los lípidos nos referimos a una familia de compuestos muy diversa y heterogénea. No se pueden definir químicamente porque no hay un grupo funcional que les caracterice. Anteriormente vimos otras familias como los carbohidratos que se identificaban por grupos carbonilo y grupos hidroxilo, o los aminoácidos que se identificaban por grupos amina y grupos carboxilo. Los lípidos no tienen esa propiedad, no se pueden reconocer a través de un grupo funcional característico y esto les vuelve una familia muy diversa. Lo que agrupa a los lípidos es la propiedad física de ser insolubles en agua y por ende solubles en solventes no polares, como el éter, como el hexano, como el cloroformo. Sí se pueden clasificar bajo un criterio químico y este criterio es la capacidad de hidrólisis. Hay lípidos que se pueden hidrolizar y hay lípidos que no se pueden hidrolizar. El elemento principal que determina esto es que en algunos lípidos encontramos algunos enlaces de tipo éster, mientras que en otros lípidos sus estructuras son distintas o presentan características estructurales más complejas. Los lípidos que son hidrolizables se clasifican como saponificables, basados en aquella reacción de hidrólisis en medio básico que produce sales metálicas de ácidos grasos, que nosotros identificamos como jabones. Basados en la composición química también se pueden identificar algunos lípidos simples y otros lípidos compuestos. Esta clasificación, sin embargo, es muy amplia y no logra agrupar a todos los tipos de lípidos conocidos, por lo tanto no es muy utilizada. Sí vamos a señalar que los lípidos simples son los ácidos grasos y los derivados de los mismos, los ésteres con glicerol, llamados grasas, y los ésteres con alcoholes simples, llamados ceras. Cuando hablamos de los lípidos simples tenemos que estudiar a sus unidades fundamentales, a los ácidos grasos. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos. Ya se estudió anteriormente a los ácidos carboxílicos, cuál es el grupo funcional que les caracteriza, cuáles son sus principales propiedades químicas y físicas, aspectos que evidentemente se van a asociar a los ácidos grasos. Sin embargo, como se estudió anteriormente, algunas características de los ácidos carboxílicos dependen de la masa molar de la molécula o del tamaño de la cadena carbonada, de manera que entre más larga es la cadena, hay algunas características o propiedades que se modifican. Bien, partiendo desde ese principio señalamos que los ácidos grasos van a ser todos moléculas de cadena larga. Vamos a identificarlas por tener un solo grupo carboxilo, es decir, son ácidos carboxílicos simples. También las vamos a identificar porque presentan números de carbonos pares. Es decir, identificamos cadenas de 4, de 6, de 8, de 10, de 12, de 16, de 18, de 20, de 22 carbonos, números de carbonos pares. Y vamos a señalar también que en las cadenas hidrocarbonadas es posible encontrar enlaces dobles entre carbonos, o lo que llamamos también insaturaciones. Cuando en la estructura del ácido graso identificamos al menos un enlace doble carbono-carbono, clasificamos a ese ácido graso como insaturado. Los ácidos grasos saturados evidentemente solo presentan enlaces sencillos carbono-carbono. Respecto a la presencia de insaturaciones en las cadenas de ácidos grasos, vamos a señalar que estas tienden a modificar algunas propiedades físicas. Entre más insaturaciones hay en una molécula, su punto de fusión disminuye, lo que implica que el ácido graso a temperatura ambiente suele ser líquido. Un ácido graso saturado tiene un punto de fusión más alto, lo que implica que este ácido graso o la grasa que compone ese mismo ácido graso tiende a ser sólida a temperatura ambiente.
Entre los ácidos grasos insaturados identificamos isomería geométrica debido a la orientación de los hidrógenos y de las cadenas hidrocarbonadas en los carbonos que presentan la insaturación o los dobles enlaces. Identificamos los ácidos grasos de tipo cis cuando las cadenas hidrocarbonadas o los sustituyentes de similar peso molecular se orientan hacia un mismo espacio, representados en el esquema o en una estructura dibujada. La orientamos hacia la misma región de la cadena, es hacia arriba de la cadena. Cuando ambos grupos se orientan hacia la misma posición, decimos que es un compuesto con isomería cis. Cuando los grupos químicos de peso similar se orientan de forma opuesta en la estructura dibujada, uno hacia arriba y otro hacia abajo del doble enlace, entonces decimos que ese isómero es de tipo trans. Para identificar a los ácidos grasos insaturados se utilizan dos sistemas de nomenclatura, el llamado sistema delta y el sistema omega. En el sistema delta se señala el número de carbonos que presenta la cadena y se señalan las posiciones de los dobles enlaces o las insaturaciones. Esto, por supuesto, es para identificar ácidos grasos con más de una insaturación, los llamados ácidos grasos poliinsaturados. Así, en la estructura que vemos en la diapositiva, podemos identificar, recordando siempre que el carbono del carboxilo se numera como carbono 1. Y a partir de ahí empezamos a numerar la cadena. Señalamos esta estructura observada como un ácido graso de 18 carbonos. Señalamos la presencia de las insaturaciones en el carbono 9, 12 y 15. Con el sistema delta podemos identificar las posiciones de las insaturaciones en una cadena de ácidos grasos. El sistema omega es un tanto más sencillo y utiliza como referencia el extremo opuesto al grupo carboxilo, recordando aquella nomenclatura en la que el carbono del grupo funcional carboxilo es el carbono número 1 y el carbono adyacente, el que se numeraría como carbono 2, corresponde al carbono alfa. Con ese principio podríamos identificar al carbono terminal, al grupo metilo final, como carbono omega. Entonces, en el sistema omega se identifican la presencia de insaturaciones y se señala la posición de la primera insaturación respecto a la parte terminal de la cadena del ácido graso. Es decir, partiendo del carbono omega, un ácido graso omega 3 va a presentar su primera insaturación en el tercer carbono, partiendo del extremo terminal opuesto al grupo carboxilo. Este sistema identifica algunos ácidos grasos poliinsaturados esenciales, como pueden ser los llamados omega 3, los llamados omega 6, que van a presentar su primera insaturación contando el sexto carbono desde el carbono omega, y los ácidos grasos omega 9, que van a presentar su primera insaturación contando 9 carbonos desde la posición terminal o carbono omega. En este sistema no se pueden identificar cuál es la posición de todos los dobles enlaces, sino solamente la posición de una insaturación. Tiene cierta relevancia porque algunos ácidos grasos omega 3 y omega 6 son ácidos grasos esenciales para organismos humanos. Ya antes definimos qué significa esencial en un contexto bioquímico. Como los ácidos grasos son ácidos carboxílicos, pueden esterificarse. Esta reacción de esterificación ya se ha estudiado antes, ocurre entre los grupos carboxilo e hidroxilo liberando una molécula de agua. Es una reacción de condensación y formando esta estructura que es identificada como un éster. Los ácidos grasos se esterifican con alcoholes simples de cadena larga para formar ceras o se pueden esterificar con glicerol. El glicerol es un polialcohol, una cadena de 3 carbonos con 3 grupos hidroxilo
derivada de un azúcar de tipo triosa. Como el glicerol presenta 3 residuos hidroxilo, esto implica que en esta molécula se pueden esterificar hasta 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos no necesariamente tienen que ser del mismo tipo. En una molécula de glicerol se podrían esterificar un ácido graso saturado, un ácido graso monoinsaturado o un ácido graso poliinsaturado. Se podrían también esterificar 3 ácidos grasos del mismo tipo. A la molécula resultante, al éster, se le conoce como grasa, como glicérido o como acilglicérido. Dependiendo del número de ácidos grasos que se han esterificado, identificamos los monoglicéridos, los diglicéridos y los triglicéridos. Dependiendo del tamaño de la cadena, dependiendo de la presencia de insaturaciones en los ácidos grasos esterificados con glicerol, la molécula resultante, la grasa, puede presentar ciertas propiedades físicas diferenciales que ya antes hemos señalado. Puntos de fusión más altos o más bajos, presentarse como una molécula sólida o líquida a temperatura ambiente. Los triglicéridos son moléculas de importancia bioquímica porque se utilizan como las principales moléculas de reserva energética. Son moléculas que se almacenan en algunas células del tejido adiposo. Como se estudió previo a la práctica de laboratorio de lípidos, los triglicéridos son moléculas de alto valor energético. Producen 9 kilocalorías por gramo, lo cual implica que tienen mucho más valor que los carbohidratos, señalando que los carbohidratos son las fuentes principales de energía. La razón de esta diferencia está dada porque los carbonos presentes en los ácidos grasos se encuentran más reducidos, más saturados de hidrógeno. Esto implica que las rutas de oxidación son más largas y por lo tanto van a proporcionar más energía. Pese a esta diferencia, la razón por la cual los triglicéridos no son utilizados como fuentes principales de energía se explica por su naturaleza hidrofóbica. Debido a esto, no son moléculas de fácil o rápida movilización, lo que supone un inconveniente importante para las rutas oxidativas que requieren moléculas hidrosolubles para hacerlas reaccionar con facilidad y poder obtener energía de forma rápida. Eso explica la preferencia bioquímica por los carbohidratos versus los ácidos grasos como combustibles o fuentes energéticos. Esta característica de ser hidrofóbicas, sin embargo, vuelve a los ácidos grasos o a los triglicéridos como moléculas perfectas para ser almacenadas. Además de los triglicéridos, vamos a identificar otros lípidos que están compuestos por ácidos grasos y otras unidades. Estos lípidos son bioquímicamente importantes porque se encuentran de forma abundante en las membranas biológicas. Se van a caracterizar por presentar una marcada estructura de naturaleza polar, una cabeza polar, y las cadenas o colas correspondientes a los ácidos grasos que presentan naturaleza apolar. En este sentido, este tipo de lípidos, que podemos denominar como lípidos compuestos, se identifican por ser anfipáticos, una característica importante para poder conformar las membranas biológicas. Entre estos lípidos anfipáticos vamos a distinguir los llamados fosfolípidos y los llamados esfingolípidos. Los fosfolípidos van a identificarse por presentar un grupo fosfato en su estructura o cabeza polar. Los esfingolípidos van a identificarse por presentar esfingosina en lugar de glicerol como la molécula base que esterifica a todas las subunidades presentes en el lípido compuesto. Con respecto a los glicerofosfolípidos, vamos a identificar como unidades básicas al glicerol, a su grupo fosfato y a una cabeza polar que puede variar. Pueden ser moléculas con grupos hidroxilo, pueden ser moléculas nitrogenadas, pueden ser de distinta naturaleza. También vamos a encontrar dos ácidos grasos esterificados al glicerol. En los glicerofosfolípidos de membrana, de los dos ácidos grasos, uno es un ácido graso saturado y otro es un ácido graso insaturado. En los esfingolípidos vamos a identificar
como estructura base a la esfingosina, vamos a identificar un ácido graso esterificado en la esfingosina y vamos a reconocer un grupo fosfato y una cabeza polar que, al igual que en el grupo anterior, puede ser de distinta naturaleza. Los esfingolípidos son lípidos abundantes en las membranas o en los axones de las células nerviosas. Conforman estructuras de protección conocidas como vainas de mielina. Los glicerofosfolípidos son abundantes en las membranas de todos los tipos celulares. Son los principales constituyentes de las membranas biológicas. Entre los esfingolípidos, cuando en su cabeza polar presentan una estructura glucídica, es un carbohidrato, ya sea un carbohidrato simple de tipo monosacárido o un carbohidrato de cadena corta como tipo oligosacárido, entonces ese lípido se va a conocer o identificar como un glucolípido. Los glucolípidos son también lípidos de membrana, pero muy abundantes en membranas de neuronas. Como estructuras más variables podemos identificar otro tipo de lípidos, que ya se clasificarían como insaponificables, lo que implica que presentan características estructurales más variadas, muy distintas a los ácidos grasos y a los ésteres de los mismos que hemos venido estudiando en los grupos de lípidos anteriores. Una subfamilia de estas moléculas son las lipoproteínas, que estos son complejos conformados por asociación entre proteínas y lípidos. Su función principal es el transporte de grasas, transporte de triglicéridos, transporte de colesterol. La asociación que tienen con el colesterol provoca que a las lipoproteínas se les conozca erróneamente como colesterol. Los términos colesterol bueno y colesterol malo, que son utilizados comúnmente, corresponden no a moléculas de colesterol, sino a moléculas de lipoproteínas. Las lipoproteínas se distinguen por su tamaño y por el tipo de transporte que realizan, de manera que se identifican las llamadas lipoproteínas de alta densidad, las lipoproteínas de baja densidad, las lipoproteínas de muy baja densidad y los kilomicrones. Los kilomicrones tienen actividad a nivel del intestino delgado, importantes para la absorción de lípidos. Las lipoproteínas de muy baja densidad hasta las lipoproteínas de alta densidad se encuentran en el tejido sanguíneo, se transportan en el plasma y realizan un transporte hacia diversos tejidos. Normalmente, las lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia y de baja densidad realizan transporte de lípidos hacia distintos tejidos, mientras que las lipoproteínas de alta densidad transportan hacia el hígado. Cuando hay un estado de hiperlipidemia o hipercolesterolemia, las lipoproteínas de baja y de muy baja densidad tienden a acumularse en el tejido sanguíneo, debido a que en los diversos tejidos se suplen las necesidades de colesterol y otras grasas, y cuando esto ocurre, estas lipoproteínas tienden a concentrarse en el plasma sanguíneo, lo que puede llevar a diversos problemas que dan origen a condiciones o enfermedades cardiovasculares. Las lipoproteínas de alta densidad realizan un transporte de sustancias lipídicas y colesterol al hígado, como se señaló anteriormente, y esto provoca que en un estado de hipercolesterolemia el transporte de colesterol hacia el hígado permita metabolizar a esta molécula y convertirla en otras sustancias de valor bioquímico. De algún modo se puede decir que compensa la saturación de colesterol en el tejido sanguíneo. Los esteroides constituyen una familia muy compleja de lípidos insaponificables. Vamos a clasificar a los esteroides como sustancias que presentan la estructura base cíclica observada en la lámina, llamada ciclopentano-peridrofenantreno. Todos los esteroides deben presentar esta estructura base y van a presentar, por supuesto, distintos sustituyentes que les van a caracterizar o que va a diferenciar a un esteroide de otro. Cuando entre los sustituyentes encontramos grupos hidroxilo, estos esteroides se pueden clasificar como esteroles.
En los tejidos animales, el esterol más abundante es el colesterol. Es un constituyente estructural de las membranas biológicas y también sirve como precursor para sintetizar otras sustancias esteroides de interés. En el organismo humano, el colesterol es una sustancia esencial. Aunque existen vías para la síntesis endógena de colesterol, la capacidad de biosíntesis del sistema humano no permite satisfacer las necesidades requeridas de colesterol. Sin embargo, es una molécula problemática, debido a que hay algunos factores extra como las distintas dietas, especialmente las dietas contemporáneas que son ricas en compuestos de naturaleza lipídica, entre ellos el colesterol, o algunos trastornos metabólicos que pueden afectar el metabolismo de las sustancias esteroides, provocan que el colesterol en determinados escenarios se encuentren por encima de sus valores normales. Otras moléculas esteroides de interés biológico son las llamadas hormonas esteroideas, entre las cuales identificamos las hormonas que sirven para el dimorfismo sexual y el desarrollo de características reproductoras de los organismos biológicamente masculinos y femeninos, y también aquellas hormonas que sirven para el control del metabolismo de distintas sustancias inorgánicas y también orgánicas como carbohidratos, otros lípidos y proteínas. Estas hormonas se conocen como hormonas adrenales. Todos estos compuestos son compuestos de naturaleza esteroidea y se biosintetizan a partir del colesterol. Al ser hormonas, desempeñan una función reguladora. Los ácidos biliares también son esteroides y participan en la digestión de las grasas a través de su acción emulsificante. En la emulsificación, los ácidos biliares permiten que las grasas se vuelvan temporalmente solubles en agua a través de la formación de estructuras llamadas micelas, lo que facilita el ataque de enzimas lipasas para la descomposición y oxidación de estas grasas. Los ácidos biliares se fabrican en el hígado a partir de colesterol. La vitamina D también es un compuesto esteroideo biosintetizado a partir del colesterol y participa en procesos importantes como la absorción de calcio o fósforo y regulación de los niveles de los mismos. Otro grupo de lípidos insaponificables son los terpenos. Estas moléculas son estructuras complejas derivadas de subunidades de sustancias hidrocarbonadas insaturadas conocidas como isopreno. Son importantes componentes de distintas mezclas de origen vegetal, algunas de ellas con importancia relevante como puede ser el retinol o vitamina A u otras vitaminas liposolubles. Otro grupo de lípidos insaponificables son los eicosanoides. Estos son derivados del ácido araquidónico. Son ácidos carboxílicos con otros grupos funcionales en su estructura. Los eicosanoides se identifican por ser hormonas locales, moléculas que ejercen una acción reguladora en tejidos cercanos o tejidos adyacentes. Se reconocen principalmente tres tipos de eicosanoides: las prostaglandinas, que son las moléculas que participan en los mecanismos de respuesta al dolor, la fiebre, la constricción de la musculatura lisa, la constricción de los vasos sanguíneos, son respuestas generadas a partir de la concentración de prostaglandinas en un sitio o un tejido concreto. Los tromboxanos participan en la coagulación sanguínea, son producidos por las plaquetas y sirven en la respuesta hemostática. Y los leucotrienos, el tercer tipo de eicosanoides, son compuestos que median la actividad inmune. Se producen en los leucocitos o glóbulos blancos y están involucrados en los procesos infecciosos. Como puntualización, la familia de los lípidos son compuestos de gran importancia biológica. Concretamente podemos señalar sus funciones energéticas al ser algunos de ellos principales reservas y por su valor energético obtenido a partir de la oxidación de un ácido graso. Los lípidos también desarrollan funciones estructurales al ser los principales constituyentes de las membranas biológicas y también encontrarse en distintos tejidos. Y otros lípidos desarrollan funciones dinámicas
por su actividad como hormonas o reguladores de distintos procesos.